Hola, hola, muy buenos días. Les damos la bienvenida a esta videoconferencia más de este reto 63 días, escucha tu cuerpo. Y bueno, pues a nombre del secretario general, el maestro José Martín Cano Martínez, les damos un cordial saludo para todas y todos aquellos que se están conectando en esta videoconferencia. El día de hoy, bueno, pues tenemos a la maestra Verónica Rivas Mosqueda con el tema histórico narrativo corporal. Maestra, creo que ya por ahí ya estás lista y te dejamos las cámaras y los micrófonos para el tema. Muchas gracias, Javi. Muchísimas gracias a todas y todos. Definitivamente vuelvo a reiterar este punto que las personas que estamos conectadas y conectados de alguna forma podemos encontrarnos entre que la información nos pueda, ojalá, ser útil. Y bueno, localizando que favorablemente tenemos la oportunidad por el número de personas que estamos incorporadas a la sala, podamos compartir con toda confianza, de favor, si tienen como alguna duda, algún comentario o a lo mejor que pudiéramos como abonar un poquito más, porque justamente este tema es un tema que no es como tan fácil encontrar a lo mejor en las capacitaciones que habitualmente nos dan en los centros de trabajo. De hecho, por ejemplo, si estamos en temas de profesionalización, tampoco no es un tema que esté como en la currícula de las diferentes versiones de licenciaturas, maestrías. Exclusivamente es como uno de los temas que actualmente se ha estado abonando más, pero desde el discurso de la narrativa del cuerpo. Es decir, ustedes y nosotras sabemos que en el desarrollo de la vida laboral, en el desarrollo de la vida familiar, educativa, social, digo, independientemente del entorno, vamos colocándonos como en nutrir el tema de los conocimientos que requerimos, pues a lo mejor atender o hasta identificar para la hora del desarrollo de nuestras actividades. Si estamos hablando a lo mejor de la vida familiar, pues a lo mejor podemos entrar como algún curso para madres, para padres o algo mejor, a lo mejor herramientas de inteligencia emocional que nos permitan desarrollarnos en los diferentes ámbitos, solamente por colocar alguno. Entonces, el tema de lo que es empezar como más allá, a lo mejor de decir, bueno, ¿quién soy? ¿Qué tanto autoconocimiento tengo de mi persona? ¿Qué tanta autoestima tengo de mí misma o de mí mismo, independientemente del sexo, hombre, mujer o persona intersex? La verdad es que el discurso de la narrativa corporal es algo que hoy por hoy tendríamos que estar visibilizando y empezar a prestar atención a cuál es nuestra narrativa del cuerpo. Entonces, este es el tema de hoy que nos invita a participar a través de las diferentes charlas que vemos de los retos que favorablemente hemos venido trabajando. Esperemos que permee una cultura de podernos dimensionar como seres, pues aparte de multifuncionales, seres que tenemos una integración de un cuerpo, una mente y un espíritu en atención de las emociones y sobre todo empezar a identificar de forma individual, desde una visión general, eh, visibilizando ustedes y su servidora una narrativa individual. Por supuesto que se puede pensar en una narrativa colectiva de cómo se pueden ver los cuerpos en una cultura, en una sociedad, en una familia. Hay mucho, mucho que podemos estar dimensionando del discurso. Entonces, aparte de este preámbulo, voy a irlo mencionando como poco a poco para llevarles, ojalá lo pueda lograr, para llevarles desde dónde podemos empezar a dimensionar para lograr localizar en este proceso evolutivo, tanto mental, físico y emocional, de la narrativa del discurso corporal. Bien, entonces voy a empezar a presentar. Bien, pues entonces el tema de hoy, como bien lo mencioné, es narrativo histórico corporal, narrativa histórico corporal. Si prestamos atención justamente al nombre, como está colocado, es la narrativa, es justamente, es como poder compartir una serie de palabras que de alguna forma conforman una oración que nos permite hacer una narración. Es de alguna forma, si se fijan en cualquier discurso, cualquier relación interpersonal que a la hora que podemos tener una charla y estamos compartiendo con alguna compañera, compañero, a lo mejor alguna amiga, un amigo o algún familiar, estaríamos hablando de una narrativa y al mismo tiempo podríamos decir, hay una narrativa, hay una
hay una representación a través de las palabras de lo que vivimos, de lo que experimentamos o de lo que a lo mejor alguien más nos platicó. Entonces podemos ahí decir que la narrativa es como toda esta secuencia de palabras que puestas te dan contexto de algo. Entonces, ¿cuál es el discurso? Justamente aquello que puedes extraer de toda esa narrativa. Dicho esto, hablando de algo histórico, estaríamos entonces presentando como toda aquella gama de posibilidades que de alguna forma conforman este proceso de la narrativa. Es decir, si alguien está narrando una circunstancia de algo vivido, lo histórico podríamos empezar a dimensionar desde cuándo lo vivió, cómo lo viene viviendo, cuáles son aquellas personas que juegan un papel, ya sea mayor o menos importante en una narrativa. Y corporal, voy a colocar aquí para empezar a dimensionar de lo que más o menos vamos a hablar, compañeras y compañeros, es que lo corporal lo vamos a dimensionar desde cómo se habita tanto un espacio físico, por así mencionarlo, es donde yo estoy, donde yo me habito en algún espacio, a lo mejor una casa, a lo mejor un contexto laboral, ¿verdad? O y a lo mejor en el ámbito social, y también desde cómo me habito en el cuerpo que nos hace, nos da la calidad como seres humanos. Entonces, bueno, ya describimos ahí de alguna forma narrativa, histórico, corporal, y todo esto lo vamos a empezar a dimensionar desde una visión psicológica. Ahora, ¿qué es importante colocar desde el inicio? Es que se acuerdan o en algún momento posiblemente hemos escuchado, luego dicen, es que cada cabeza es un mundo, literal. Es una forma de podernos a lo mejor compartir entre nosotros, cuando decimos es que cada cabeza es un mundo, es como hacer alusión a que la vida de una persona o la forma en cómo aquella persona se vive y existe en el mundo tiene que ver con los pensamientos que existen en su mente. Podríamos decir que como de forma asertiva que localmente es posible que sea así. Yo creo que sí. ¿En qué sentido? Nuestros pensamientos se vienen acompañados de justamente de vivencias. Es decir, cuando nosotros llegamos al momento de localizar un pensamiento, es que yo pienso esto de determinadas personas, yo pienso esto de mí misma, yo pienso esto de la forma en cómo elaboro mi trabajo, yo me pienso a mí misma como en esta confianza o en este autoconocimiento, dependen antes de llegar a ese pensamiento depende de la forma en cómo lo vivimos y la forma en cómo representamos aquello que vivimos. De ahí, para poner un ejemplo, es que todas las personas que puedan estar viviendo a lo mejor algún siniestro, algún evento que puede a lo mejor para algunas personas colocar un trauma, tiene que ver con la representación que un mismo evento pueda localizar a diferentes personas. Imaginemos que en un lugar, a lo mejor en un aula, en un salón, están 50 personas y de pronto viene una persona, disrumpe ese espacio y viene a asaltar a todas las personas que están en esa sala. La forma en cómo va a vivenciar ese mismo evento, cada una de las personas va a depender de ese mundo interno mental que tiene esa persona, más allá de todo, de cómo lo va a vivenciar como en todo lo que se coloca sensorial. Es decir, también tiene un factor muy importante el ambiente. Bien, entonces, imagínense ahora, si cada persona tenemos un mundo que existe de forma interna, a la hora que nos relacionamos, pues entonces vamos a estar hablando desde mundos muy distintos. Ahí es donde juega un papel importante la comunicación asertiva. Cuando yo me estoy comunicando con otra persona, necesitamos considerar esto para las relaciones, para la resolución pacífica de conflictos, por ejemplo, es importante que dimensionemos que la narrativa o el discurso que tiene la persona con la que yo estoy y me estoy interrelacionando, pues existe y coexiste conmigo desde una narrativa muy independiente. Entonces, la forma en cómo vamos, que estemos hablando algún tema, ya sea familiar o laboral, cualquier tema que querramos colocar, pues cada quien va a dar una versión. Entonces, desde ahí vamos a dimensionar que la forma en cómo estemos viendo un mismo evento y un mismo tema va a ser desde puntos muy distintos. Dicho esto,
¿Cuál podría ser una resolución de un tema? Es que en ese momento dimensionemos que vamos a estar en acuerdos o a lo mejor en posturas muy diferentes, que a lo mejor mientras yo estoy hablando con tal persona, de pronto digo, ¿por qué su respuesta va desde ahí si esa no es mi intención de lo que yo quiero comunicar? Porque las personas conectamos de acuerdo a lo que estamos viviendo con algo que es histórico. El sistema de creencias se compone de un sinfín de pensamientos de que se colocan de acuerdo a la historia de lo que vive cada persona. Por eso es que en algunos casos, cuando estamos en una narrativa o en una relación interpersonal, tú dices, bueno, si yo, ¿por qué si yo quiero que lo sientan como que quiero autocuidar, que quiere cuidarles al grupo familiar, que quiero cuidar al grupo laboral? ¿Por qué las personas lo viven diferente? ¿Por qué entonces tal persona está sintiendo que al contrario, que lejos de yo cuidarla, la estoy agrediendo, yo la estoy violentando? Porque tiene que ver con justamente este sistema de creencias que juegan papel importante en la narrativa histórica de esa persona. Aquí puse, coloqué, por ejemplo, al psicoanalista vienés Wilhelm Stelkel de 1925 y a Marini Carrón del 2002, donde nos pueden hablar sobre la conversión de los estados emocionales en síntomas. Aquí vamos a empezar a colocar el tema del cuerpo. En esta narrativa de la forma en cómo vamos vivenciando lo que sea que estemos viviendo y en esta narrativa de lo que viene posterior a lo que vivencionamos, a lo que vivimos como la experiencia de aquello vivimos, como somos un ser integral, mente, cuerpo y alma, al mismo tiempo se va colocando en el cuerpo aquello que vivimos. Imagínate, ¿cómo te sientes cuando, voy a poner un ejemplo, ¿cómo te sientes cuando te vas a la playa, pero y en esta playa todo lo que tenías ahí, por ejemplo, que pagar, pues estaba ya resuelto? Y entonces te vas a la playa y al mismo tiempo en la playa todo es sol, todo tienes a las compañías que tú quieres, con las que te quieres encontrar, y entonces a lo mejor hay por ahí unas brisitas, hay algún viento, pero este viento es totalmente favorable. ¿Cómo lo va a sentir el cuerpo? Empecemos a pensar desde ahí. Pero ahora pensemos desde una versión muy diferente. Resulta que planeaste tus vacaciones por mucho tiempo y de pronto vas con aquellas personas que tú quieres estar, pero las personas no están de acuerdo en ir contigo y entonces las personas están al contrario, están hasta molestas contigo. Tú no sabes por qué, pero están hasta molestas contigo. Y entonces tú vas súper contenta, súper contento y de pronto hay algo que detona un acto que genera una discusión y entonces ahí hay una pérdida. A lo mejor la pérdida de la relación o a lo mejor la pérdida de la construcción de lo que tú tienes como en aquella familia, pero se da un evento que lejos de ser favorable, que lejos de ser unas vacaciones para ti que pueden ser gratas, pues son todo lo contrario de aquella expectativa y de aquella planeación que tú ya esperabas. Y entonces nos vamos a ir a un tema todavía más grave, ¿no? O sea, le vamos a poner más intensidad al evento. Resulta que entonces vas a aquello que tú planeas como una playa que va a ser un evento para la familia que es sumamente favorable, y de entonces viene algo que es realmente trágico, ¿no? De pronto posiblemente hay un accidente y en este accidente hay una pérdida de alguna persona. ¿Cómo crees que estos diferentes eventos puedan impactar de forma directa e indirecta a las personas? ¿Qué podemos dimensionar ahí? ¿Estos eventos van a impactar a la mente de las personas? Primer pregunta. Estos diferentes eventos van a impactar a las emociones de las personas en ese momento. ¿Qué piensas? Ahora, mayormente, estos diferentes eventos van a impactar de forma física a cada una de las personas y posiblemente de forma diferente. ¿Qué piensas? Te leo también, por favor, en el chat. Me gustaría que en esta charla que vamos llevando logremos compartir entre todas y todos. Voy a leer por aquí una que veo, que estoy leyendo a Vicky. Dice, en lo personal, yo espero obtener herramientas que me permitan tener una fina percepción de análisis de todo mi cuerpo. Excelente, para allá vamos. Más aún cuando emana de mi propio criterio, exactamente tú, fíjate, lo acabas de decir claramente, propio criterio, es decir, aquello que tú puedes mandar y tú cómo puedes gestionar para que entonces tu narrativa sea favorable para ti, desde una perspectiva favorable.
no por el hecho de que la otra persona esté diciendo y haciendo algo incluso de manera inconsciente. Excelente punto de lo que acabas de comentar aquí, Vicky, porque uno de los puntos muy importantes es lo que estamos viendo aquí, empezar a hacer de forma consciente que nuestro cuerpo narra nuestra historia, la historia de la representación de nuestro sistema de creencias. Nuestro cuerpo es lo quiero colocar ahí, es como aquel, si lo puedo colocar de esta forma, digo, va a ser muy básico lo que voy a decir, pero es como aquel pergamino que de alguna forma va describiendo, va narrando todo aquello que vamos viviendo, pero la forma en cómo lo sentimos, cómo lo representamos, aquello vivido. Bien, entonces podemos aquí colocar que ya hay diferentes personas autoras, desde espacios a lo mejor psicológicos, a lo mejor desde médicos, que empiezan a hablar justamente de la conversión de los estados emocionales en síntomas. Bien, voy a la siguiente diapositiva. Quise colocar esta diapositiva en este momento porque la vamos a revisar al final, pero es importante que empecemos a hablar desde el autocuidado. Si estamos hablando de que es importante tener una autoconciencia de quiénes somos y ahora mayormente una autoconciencia de que nuestro cuerpo, sin palabras, nos dice esta narrativa de quiénes somos y la forma en cómo nos representamos lo que vivimos, pues entonces estamos hablando definitivo que no en todos los casos una forma de poder autoconocernos es a través exclusivamente de los pensamientos. ¿Qué quiere decir esto? Que sí, en el autoconocimiento va a ser muy importante que puedas plasmar, a lo mejor en un documento en blanco. En diferentes charlas he mencionado el tema de los diarios. A mí me parecen muy funcionales que tú puedas tener una libretita donde tú puedas ir plasmando tus pensamientos para en algún momento poder hasta leerte, ¿verdad? Entonces, en esta posibilidad de poder leerte en este diario, va a ser importante que no solamente coloques tus pensamientos y la narrativa que tú tienes de quién eres, sino que empieces a través aparte de tus pensamientos, empieces a colocar lo que tú estás sintiendo, pero no solamente emocional, sino sintiendo aquellos síntomas que se colocan en tu cuerpo. Es decir, vamos a suponer, un día tienes ahorita voy también a clarificar un poquito del ejercicio que hicimos hace unos momentos. Este, Resulta que de pronto tienes un día que tú empiezas a sentir, hoy me siento diferente y ¿qué crees que en el cuerpo estoy sintiendo como esto en los pies, estoy sintiendo esto en las manos, mi cabeza está representando y entonces también te estoy sintiendo esto a nivel del estómago y resulta que en el pecho estoy sintiendo esto. Toda esa narrativa que tu cuerpo te está diciendo va a ser importante que la deposites en ese diario, como un recurso, una herramienta para poder empezar a generar este autoconocimiento de forma más amplia, de forma más, podríamos decirlo, como justo en la imagen anterior, déjenme la coloco, en esta imagen anterior, donde estamos sí revisando este sistema de creencias, pero este mundo completo de quiénes somos, mente, cuerpo y alma. Ahora, algunas características, hay muchas personas autoras que nos hablan del autocuidado, pero quiero colocar aquí como estas básicas para empezarlas a dimensionar. Hablar de autocuidado en todo este discurso narrativo es practicar la atención plena. ¿Cómo lo podemos colocar? A través del mindfulness. Es una técnica, bueno, yo creo que es no nada más una técnica, es toda una herramienta donde puedes trabajar a partir de diferentes técnicas para poder colocar la conciencia de tu mente, tu cuerpo y tu mente, tu cuerpo y tu alma. ¿Ok? Esa es una primera, la práctica de la atención plena. Esta es una de las herramientas. La otra es fomentar el apoyo social. Fomentar el apoyo social estamos colocando ya desde algo muy, muy amplio, es empezar a dimensionar y prestar atención a la narrativa que tienen las personas de quién son, pero justamente lo que colocaba aquí Vicky, haciendo un filtro en lo que mencioné al principio de la charla, que la narrativa que la persona puede estar mencionando es una narrativa desde su mundo interno, acuérdate.
Aquella persona va a dar una narrativa de lo que piensa de mí y es algo que podemos también prestar atención en el tema del autocuidado. Va a tener una narrativa de lo que piensa de mí, pero desde una narrativa desde su mundo interno. Este espejeo que puede tener aquella persona y que yo puedo espejearme en aquella persona puede ser favorable en qué momento. Cuando tengo conciencia de que voy a hacer filtros en qué parte de aquello que está narrando se coloque en su cancha y qué parte de lo que posiblemente está narrando sea algo que sí sea como natural y que esté filtrado, que pueda estar hablando de mí. Por ejemplo, aquellas personas que luego es difícil que se autorreconozcan, esto juega un papel muy importante porque vamos a suponer, aquella persona que no se autorreconoce a sí misma es muy, eh, es de riesgo que pueda generar como una veracidad a una interpretación errónea de una persona externa. Si le da validez a aquella interpretación errada por otra persona, imagínense la validación que va a hacer hacia su persona. Vamos a suponer que de pronto están en una actividad y que otra persona dice, es que tú eres totalmente incapaz para llevar a cabo aquel evento, por ejemplo. Si yo valido lo que la otra persona en automático me está diciendo sin filtros, pues entonces va a tener una representación en mi sistema de creencias importante, pero de riesgo. No va a ser favorable. Entonces, en este filtro de fomentar un apoyo social y fomentar una narrativa social hacia un discurso individual, es importante tener conciencia de generar estos filtros para tener un auto y favorable. Tercer punto, el tema de cuidar el cuerpo. Cuidar el cuerpo va más allá de pensar en los estereotipos de género que van de mantener una línea 90-60-90, tener unas características físicas para poder coexistir en relaciones interpersonales, en relaciones de pareja, en cómo me tengo que ver para poder ser aceptada, no ser aceptada. Va más de todos estos estereotipos de género o todas estas construcciones culturales, independientemente en la localidad en que te encuentres o bueno, ya sea como municipio, estado, país, o a lo mejor si de pronto transitas a otro lugar, te puedes dar cuenta que la forma en cómo se viven los cuerpos y la forma en cómo se viven en relaciones de las personas, pues va a tener que ver mucho de acuerdo a la cultura. Entonces, cuidar el cuerpo va más de prestar atención a lo que realmente este discurso de la narrativa de tu propio cuerpo. Recuerdo que hace mucho tiempo yo escuchaba, pues bueno, ¿qué es favorable para la alimentación? Que ahora ya estamos transitando justamente poder tener una perspectiva hasta psicológica de cuáles los alimentos, pues tienen hasta cierta carga emocional, que tienen que ver justamente hasta en esta histórica narrativa familiar, a lo mejor hasta la construcción de cómo determinados alimentos, ahorita hasta voy a hacer un comercial, de cómo podíamos pensar a lo mejor este concepto del chocolate abuelita, ¿no? Cómo le ponen una narrativa emocional. Entonces, familiarmente, también compañeras y compañeros, hay este discurso de colocar simbólicamente en los alimentos emociones y al mismo tiempo, a la inversa, la construcción de cómo nos van históricamente construyendo en relación con los alimentos. Entonces, cuidar nuestro cuerpo va a cuidar desde lo que ingerimos, desde cómo nos colocamos en los espacios, por ejemplo, si trabajamos en exceso, si estos cansancios crónicos son realmente una armonía con nuestro cuerpo o al contrario, son una forma de violentar nuestro cuerpo. O sea, hay un discurso total alrededor de ingerir, nutrir, son cosas muy diferentes, por ejemplo. Entonces, si aquí ya empezamos a entrar con el tema de lo que implica nutrir, estaríamos hablando no solamente de alimentos que nos nutren con a lo mejor con todas las propiedades que pueden tener, sino también localizar el contexto de lo que representa para nosotros ingerir determinado alimento que puede ser físico, pero también lo que ingerimos de las palabras de otras personas hacia nosotras y también de los contextos que constantemente estamos ingiriendo. Entonces, cuidar nuestro cuerpo va
pensar desde ingerir lo personal y lo colectivo. Y aquí voy a poner un ejemplo. ¿Cuáles son tus redes? Y primer punto, estas redes en las cuales tú te habitas constantemente son, ¿nutren o no te nutren? Tus redes en donde tú te mueves, en donde tú estás actualmente colocada, ¿son redes de apoyo o al contrario, ni siquiera son redes? Existes en un espacio donde al contrario, lejos de nutrirte, tanto emocional, mental o físicamente, hacen todo lo contrario y al contrario para desgastarte emocional, física y mentalmente. Entonces, bueno, cuidar el cuerpo va desde ahí. Establecer límites saludables en el tema del autocuidado va también en estas tres vertientes. Establecer límites va desde el cuidado del cuerpo, de lo físico, de cómo te habitas en los espacios de tu cuerpo y en los espacios de los entornos, pero por supuesto que también va en el establecimiento de límites de hasta horarios, por ejemplo. ¿Cómo repartes en todas tus formas de vida, es decir, en tu vida familiar, en tu vida laboral, en tu vida social? ¿Cómo repartes tus tiempos? Y si en esos tiempos estás también colocando cuáles son exclusivamente a título personal. ¿Cuál de toda esa gama de posibilidades, cuántas le repartes al sueño? Y si este sueño también es un sueño que te reconforta, que te reestructura, que es saludable, ¿no? Por ejemplo, hablando de la higiene del sueño. Entonces, en este establecimiento de límites es poner como una planeación hablando desde el cuidado, en el eje de me cuido mentalmente, hago ejercicios de salud mental, me cuido físicamente, hago ejercicios de salud física y me cuido emocionalmente, hago ejercicios de poder, cómo cuido mis emociones con las diferentes personas que existo y coexisto en este mundo. Y esas diferentes personas va a todos los entornos. Vuelvo a reiterar, cuáles son las personas que están en tu ambiente laboral, cómo te relacionas con ellas, con quiénes te relacionas, cómo existes en esta relación, si a lo mejor se violentan, no se violentan, si a lo mejor se fortalecen, no se fortalecen. Establecer límites es de empezar a tomar decisiones, compañeras y compañeros, a decir, no puedo seguirme relacionando con tal persona porque lejos de nutrirme a mí misma, no nos nutrimos, no coexistimos de forma favorable. No puedo permitirme relacionarme con tal persona de una relación a lo mejor de pareja porque eso no quiere decir que no haya situaciones de resolución de conflictos de forma favorable en todas las relaciones, pero sí va desde una conciencia de tomar decisión de cómo vas generando límites en tus entornos. La persona que no tiene conciencia de establecer límites, hagan en cuenta que se puede perder y después posiblemente ni siquiera lograr encontrar cuáles son aquellas pautas que pueden estar generando una narrativa psicológica corporal de forma desfavorable. El siguiente punto va desde buscar significado y crecimiento personal. Es decir, podríamos empezar como para poder tener una guía, tener una identidad consciente de empezar a desarrollar una identidad consciente. ¿Qué quiere decir esto? Empezar a tener claridad de quién son, de quién soy, quién eres tú, cómo te construyes, cuáles son tus oportunidades de poderte desarrollar mayormente, pero principalmente empezar a ser armoniosa contigo misma. Esto no me agrada tanto, esto lo puedo pulir y esto así, poco a poco, ¿no? Entonces, generar significados a quién eres, a la forma en cómo te relacionas, es una forma de poder potencializarte y poder construirte en tus diferentes espacios. Y el último punto de autocuidado sería buscar un apoyo profesional en lo que sea que tú estás haciendo. Vamos a suponer. Resulta que en tu narrativa que empiezas a descubrir en esta visibilización del autocuidado, te das cuenta, ¿sabes qué? Es cierto, ya tengo mucho tiempo sintiendo dolores de cabeza y me doy cuenta que pues no sé por qué estos dolores de cabeza se están presentando. Ahora que me estoy dando cuenta con este diario, me estoy dando cuenta que tengo muchos tiempos sintiéndome triste y entonces posiblemente este sentimiento de tristeza pueda acarrear el dolor de cabeza. Posiblemente, ¿eh?
No quiere decir que así sea, estoy colocando un ejemplo. Y entonces empiezas a crear conciencia de una narrativa histórico-corporal. ¿Te das cuenta? Es como empezar a dimensionar esto que está sintiendo mi cuerpo, se conecta con esta emoción, pero ahora me doy cuenta que me siento triste porque eh, no me siento suficiente para esto. Resulta que me siento triste porque tuve determinados eventos y no fueron lo que yo esperaba. Resulta que me siento triste porque estoy cambiando de compañeras de trabajo, estoy cambiando de compañeras de trabajo y yo en ese espacio laboral me sentía, pues, cobijada, arropada, acompañada. Bueno, toda esta narrativa nos empieza a favorecer porque entonces estamos empezando a encontrar el camino a buscar justamente cómo apoyarnos y autoapoyarnos. Y entonces ahí es donde este último punto se vuelve pues sumamente importante porque entonces resulta que no estoy atendiendo este punto y entonces a lo mejor voy con la nutrióloga, ¿verdad? A lo mejor no estoy prestando atención a mi cuerpo y los nutrientes, no estoy consumiendo los nutrientes adecuados. Resulta que a lo mejor estoy teniendo un cansancio crónico y a lo mejor tengo que acercarme a tal área médica o a lo mejor a tal de área de psicología. Cuando entonces en esta narrativa que tú estás dando que tu cuerpo se ve pues afectado, se ve desfavorecido, no no encuentras como la razón que tú puedas atender en automático. Vuelvo a colocar aquí las herramientas de relajación, se vuelven muy importante para empezar a conectar con tu cuerpo. Y hagan de cuenta que en cuanto empiezas a hacer todas estas técnicas de verdad de concentración y darle espacio al silencio, recuerden que en la narrativa psicocorporal estamos hablando de dejar que el cuerpo hable, no los pensamientos. Ahí los pensamientos se van a empezar a presentar justamente como narrativas, pero no como principales. Los vas a vivir como una forma subsecuente de lo que en ese momento el cuerpo te está narrando y te está diciendo. Si van teniendo como alguna duda o no soy clara en algo de lo que yo estoy compartiendo, compañeras y compañeros, por favor en el chat y al final le damos espacios a las preguntas y las respuestas. Bueno, entonces en esta narración hay que empezar a representar lo que son las emociones y los sentimientos. Ya en otras charlas también los hemos platicado, pero no podemos dejarla fuera en esta charla. Entonces, las emociones son todas aquellas que se presentan en el momento de lo que tú estás viviendo. Vivencia es anterior a la experiencia. En este proceso hay una interpretación de lo que estás viviendo, tiene que ver con tu mundo interno y la representación que tú le das va a ser la experiencia que colocas de lo que estás viviendo. ¿Ok? En ese momento de lo que tú estás viviendo juega un papel muy importante todo lo sensorial que representa tu cuerpo, porque es la receptora, todo lo vivencial todo lo sensorial, son todos aquellos filtros por donde entra todo lo que tú estás viviendo. Entonces, sí se fijan cómo es como todo un caminito y va generando una narrativa. Ahora, las emociones se presentan en el momento y ¿cuál es la representación de los sentimientos? Pues son todo aquello que vas viviendo genera un sentimiento el sentimiento es un histórico narrativo de las emociones y las representaciones. Ahora, el reconocimiento emocional, los procesos atencionales, la reevaluación cognitiva, las expectativas, las creencias y la mediación de la afectividad negativa son puntos que necesitamos considerar en una narrativa psicocorporal. Hay una investigación, hay diferentes investigaciones, diferentes aportaciones, psicólogas, psicólogos, psicoanalistas o de diferentes corrientes. Y aquí quiero mencionar el tema de la neurofisiología, que ya empieza, bueno, ya tiene ratito, pero que ya hay mayores aportaciones de cómo justamente las emociones representan una mirada en el cuerpo. Aquí adelantito lo vamos a empezar a ver. Entonces, desde una narrativa médica, que esa no es mi área de oportunidad, pero desde una narrativa médica ya también están narrando, ya también están aportando de cómo las emociones se viven en el cuerpo y se viven en esta neurofisiología. Aquí le puse por colocarlo nada más.
Aquí estaría muy importante una participación también del área de la medicina para que pudiera abonar. Entonces, ¿a cuáles áreas se ven juegan un papel importante, pues las prefrontales, la amígdala, la corteza del cíngulo en las personas con somatizaciones. Los procesos de regulación emocional son sumamente importantes. Los temas de inteligencia emocional, compañeras y compañeros, hay que echarle ahí. Aquí yo sé, aparte, en el sindicato, por supuesto, a través de línea sindical y todas las representaciones que hacen el cuerpo del sindicato, van llevando con nosotras el tema de la inteligencia emocional. Va a ser importante que también se sumen a estas charlas de cómo gestionar las emociones, porque van a tener un desenlace en tu narrativa psicocorporal. Ahora, ¿cuáles son las emociones básicas que a través de diferentes teorías se hablan? Pues bueno, aquí las podemos ver. La felicidad, la tristeza, el miedo, el enojo y la sorpresa. Estas son las básicas de una gama, línea de emociones que podemos empezar a revisar también. El asco, por nombrarlo, es escapar o evitar situaciones desagradables o dañinas. ¿Qué pasa cuando un alimento nos hizo daño? Por ejemplo, empezando desde ahí. Cuando un alimento está descompuesto, ¿qué empezamos a sentir? Asco. ¿Están de acuerdo? Porque el cuerpo lo que quiere es sacar fuera aquello pues, que te puede hacer daño. Es más, o sea, se puede representar como en asco o se puede representar a lo mejor, por ejemplo, de diarreas, ¿verdad? Ahora imagínate un impacto de algo que te impacta psicológicamente, que al contrario de algo de hacerte favorable te está haciendo daño. Hay diarreas emocionales, compañeras, compañeros. Bueno, ya vamos entrando un poquito más en tema. La sorpresa nos da mayor concentración ante cambios del ambiente, es decir, las emociones son una forma de respuesta a lo que estamos viviendo. Por tanto, las emociones son nuestras aliadas. Las emociones que tiene el ser humano justamente son herramientas para que empecemos a dimensionar cómo nos están hablando las emociones de aquello a lo como que estamos viviendo para nosotras poder gestionar nuestras propias emociones. El enojo es una forma de defendernos de las agresiones. Luego dicen, no, pues es que cuando hay situaciones de conflicto, por ejemplo, en el tema laboral, que es uno de los puntos que también estamos trabajando mucho en la resolución pacífica de los conflictos, por eso estamos ahí trabajando, colaborándonos entre autoridad y justamente la representación sindical, en lograr los entornos favorables. Entonces, todo esto juega un papel muy importante. ¿Por qué? Porque es empezar a prestar atención cómo se viven las emociones de las y los compañeros en los entornos laborables para lograr entornos laborales favorables. Pues entonces aquí podemos ver claramente que el enojo, pues no es una emoción que sea desfavorable, al contrario, una favorable gestión del enojo es lo que nos va a permitir que logremos articular una negociación favorable. Entonces, el enojo nos da la oportunidad de identificar aquello de lo que no estoy de acuerdo y aquello que no va a permitir. Por ejemplo, basado desde la dignidad. El miedo es anticiparnos a situaciones peligrosas, pero no solamente a situaciones peligrosas. Fíjense cómo muchas personas luego dicen, es que me estoy viviendo con mucho estrés. Vamos a suponer que está sintiéndose muy estresada, muy estresado, y resulta que ya tengo un estrés crónico porque lleva mucho tiempo que me estoy viviendo angustiada, estresada, ya no puedo dormir, ya no puedo, es más, lo que como me hace daño, ya no me puedo ni relacionar con las personas de mi familia, con las personas con las que coexisto en el ámbito laboral y constantemente me estoy viviendo en estrés. Posiblemente en lo que yo he localizado en varias personas que viven estrés, también a la par hay situaciones emocionales que sienten miedo por circunstancias o eventos al colocar evento, estamos hablando de periodicidad que puede ser desde 1 hora, 2 horas, 3 horas, hasta meses. ¿Ok? Eventos que están viviendo que no se sienten capaces de resolver. Entonces, el estrés está constante, permanente, porque la persona se siente sobrepasada de las circunstancias que necesita tener. Entonces, generalmente se presenta el miedo porque justamente desconoce cómo puede resolver ante las circunstancias que se le están presentando. Entonces, y la tristeza, que la última que podremos mencionar aquí, bueno, no la felicidad.
También la tristeza es asimilar situaciones negativas a pedir ayuda a otros. Es decir, cuando me empiezo a sentir triste, cuando ya empiezo a sentir como que esa carga ya me está como desfavoreciendo, ya me siento apagada, pues es justamente una forma de representar como el síntoma de la emoción ante algo que no me está pues colaborando favorablemente. Y la felicidad, este, pues quién no quisiera estar en la felicidad, pero la verdad es que no es la única emoción en la cual nos presentamos, es una forma que nos da, que la podemos identificar porque nos da energía, aquello que nos hace feliz, nos da energía, nos permitir, pues aquello que me está agradando, que me está gustando, aquello que me lleva a sentirme hasta con ganas de brincar, en algunos casos, con ganas de abrazar. Entonces podemos aquí ver claramente, compañeras y compañeros, que las emociones pues son nuestras aliadas. Todas las emociones nos favorecen, todas las emociones nos permiten dimensionar aquello que yo necesito accionar para hacer una modificación. Bien, entonces, en esta narrativa psicocorporal ya dimensionamos que somos un ser, o somos cuerpo, mente y alma, y a la hora de tener congruencia de todo esto que somos, habría que identificar que hay un proceso que ahora ya le vamos a que articular el tema de la somatización. Y supongamos que estamos ante una circunstancia que no logré gestionar emocionalmente de forma favorable. Es más, ni siquiera lo logré gestionar de forma favorable y mucho mayor, ni siquiera supe cómo colocarlo mentalmente. ¿Cómo a qué voy a colocar? Por ejemplo, un abuso sexual. ¿Cómo colocas una disrupción de forma favorable, una disrupción tan violenta de forma favorable? Entonces, ¿cómo coloca una niña o un niño ante algo que está viviendo, que está sintiendo como que está poniendo todo su mayor empeño, su mejor esfuerzo y de pronto ante aquello que está sintiendo pues que lo hace con mucho amor y con mucho cariño y lo único que recibe son golpes? ¿Cómo lo coloca? ¿Verdad? ¿Cómo coloca una persona que de pronto está transitando por una calle y entonces vienen varias personas que no conoce y la golpean? ¿Cómo coloca aquella vivencia de forma favorable? ¿Cómo puede colocar un padre que pierde a un hijo de forma también disruptiva porque de pronto iban en el camino y entonces pasan y los asaltan y de pronto dañan de forma grave a su hija, a su hijo y entonces lo pierden? ¿Se fijan? Todos estos eventos impactan en mayor o medida a las personas, de forma directa o indirecta. Y así, compañeras y compañeros, vamos en esto que es nuestra vida, viviendo diferentes eventos que se pueden colocar de forma gestionada, que podemos narrar, pero hay circunstancias que no podemos narrar de forma verbal. Se narran en el cuerpo, no se logran colocar psicológicamente representándolas como esto lo viví por esto. Al contrario, son como, hay muchos eventos que se viven de no sé por qué viví esto, no sé por qué me trataron así, por qué estoy en relaciones que son tan complicadas, que si yo doy todo y entonces lo único que recibo son violencia. Hay muchas narrativas, aquí es donde vuelvo a traer ahora en esta charla lo que colocamos en un inicio. Hay muchas narrativas que no se colocan a nivel verbal, sino que se colocan a nivel del cuerpo. Aquello que el ser humano no logra dimensionar para poder verbalizar, que sería a través, ahí sí lo voy a colocar a través de diferentes teorías o hipótesis que he leído. No lo digo desde a título personal, todavía aquí lo quiero colocar en esta narrativa. Hay teorías que dicen que lo que se verbaliza es aquello que se pudo gestionar de forma favorable para lograrlo verbalizar. Aquello que no se logra verbalizar, que no tiene este proceso de digestión emocional y psicológica para poder verbalizar, se va a colocar en el cuerpo. Es ahí donde se coloca la somatización. Entonces, todos tus dolores de cabeza, de estómago, de cualquier localización en el cuerpo, piernas, manos, ojos, puntas de los dedos, uñas, no sé, alguna parte de tu cuerpo, aquello que se somatiza, podríamos decir entonces, de acuerdo a estas teorías, de acuerdo a las teorías,
es aquello que no se logró digerir, es aquello que hace falta por resolver y aquella oportunidad que podemos tratar. ¿Ok? Dicho esto, aquí está justamente el círculo de emociones. Eso en otro momento también se podría empezar a trabajar, como por ejemplo, ¿qué pasa si empezamos a trabajar aquella persona que siente ira, ¿no? Aquella persona que entonces, pues, de pronto dice, por ejemplo, el odio, ¿no? Los lenguajes de, los discursos de odio. ¿Qué acompaña el odio? La aversión, el tedio, la frustración, el desprecio, para empezar a desmenuzar cuando ya hay circunstancias pues mucho más complejas. Entonces, los procesos de somatización, más o menos, quería ver más o menos cómo voy en el tiempo, súper bien. Los procesos de somatización hay que dimensionar los procesos cognitivo-emocionales. Este discurso que hay. Los síntomas somáticos hay que señalarlos también. ¿Cuáles son todos estos síntomas que mi cuerpo está narrando? Los síntomas de respecto cognitivo subjetivo, los sistemas, perdón, de respuestas cognitivo subjetivo es cómo respondo subjetivamente, es decir, desde la forma individual, a aquello que estoy viviendo de forma cognitiva. Y las respuestas emocionales también de comprensión de representación de lo somatizado. Si se fijan, aquí si tenemos personas, por ejemplo, desde el área de la medicina, invitaría como a participar en el chat. Si justamente, ¿cómo podrían ustedes dimensionar o colocar, por ejemplo, en los padecimientos de depresión, en los padecimientos de hipertensión arterial, en los padecimientos de, por ejemplo, de la diabetes, a lo mejor en los traumas psicocorporales, quizás en el cuerpo los traumas, a lo mejor con las piernas? Si ustedes dimensionan que las emociones juegan un papel muy importante en el desenlace de poder localizar estas enfermedades en el cuerpo y en la persona. Bien, ahora, esto que estoy colocando en esta diapositiva justamente habla de todo lo que hemos venido narrando, ¿verdad? El lenguaje no solo verbal, el lenguaje también no verbal, el cuerpo, el trauma, como un evento se puede colocar traumático, disruptivo en una persona y se puede colocar en el cuerpo. La narrativa de ese evento que se vive traumático se puede colocar en el cuerpo y puede desenlazar entonces o puede empezar por algunos síntomas y al final tener una narrativa corporal justamente de una enfermedad crónica o hasta crónico-degenerativa. Ahora, la percepción y la aprehensión, el habla y los fenómenos motores, tienen justamente una participación definitivamente que se puede ver en esta narrativa. Los movimientos de expresión, la forma en cómo las personas se viven y se habitan en los cuerpos, si ahorita empezamos a prestar atención, vamos a suponer, si estás en tu ámbito laboral o estás en tu ámbito personal, sin articular palabra, puedes hacer el ejercicio de silencio y empezar a existir en el espacio donde estás automáticamente con puro silencio y empezar a dimensionar las narrativas corporales de tus compañeras y compañeros, no en una invasión, sino justamente, bueno, lo ideal sería que fuera un ejercicio de autoaprobación, donde todas y todos dieran validez a poder hacer este ejercicio, eso sería súper favorable, pero la intención es que tú empieces a desarrollar justamente una visión desde el lenguaje no verbal, pero desde una narrativa psicocorporal. Y estoy segura que no aparte te vas a autodescubrir, sino también vas a poder tener un lenguaje y una participación más favorable desde no el juicio con tus compañeras, compañeros, desde tu familia. Fíjense que uno de los puntos que he logrado identificar, por ejemplo, cómo la narrativa histórico-corporal nos va favoreciendo en las dinámicas, por ejemplo, familiares, porque luego a una de las cosas que también he descubierto es que luego muchas personas dicen, híjole, es que yo no sabía que mi hija estaba viviendo esto, que mi hijo estaba viviendo esto, que mi papá estaba viviendo esto, que mi mamá estaba viviendo esto, pero justamente yo creo que una área de oportunidad que tenemos es dimensionar la histórica narrativa corporal.
Si prestáramos atención, por ejemplo, a que ya no está comiendo bien, está bajando de peso, está subiendo mucho de peso, no está durmiendo, se le ven ojeras, de pronto dice, trae muchos dolores de estómago, empieza a representar diarreas, empieza vómitos, no sé, muchos puntos que nos puede estar dando la narrativa, es aquello que te va a empezar a mencionar que algo está pasando ahí, ¿verdad? Y bueno, las áreas de oportunidad. Ahora, voy a colocar esto de forma como para que empecemos a dimensionar. Aquí en esta diapositiva podemos ver, bajo aquí, en esta diapositiva podemos colocar las emociones y su relación con el cuerpo. Se fijan, todos es el mismo cuerpo, ¿verdad? Y aquí está separado por colores. Entonces, en esta teoría y en esta investigación nos dice que las emociones se viven y se representan en el cuerpo de acuerdo a de cómo se sienten y se representan. Por ejemplo, los colores que podríamos decir cálidos, el rojo, el amarillo y demás, son colores que están más relacionados con la felicidad. Ven, aquí abajito se puede ver. Felicidad, depresión, activación emocional en el cuerpo. Sí, se ve claramente, ¿verdad? Bueno, la felicidad se ve con todos estos colores, ¿no? El rojo, el amarillo. Y se fijan cómo la activación, si vemos en esta escala, hacia abajo, aquí donde dice 15, 10, 5, 0, menos 5, menos 10, menos 15, y de un lado izquierdo podemos ver la felicidad y del lado derecho podemos ver la depresión. Los colores cómo se activan los colores en el cuerpo humano que tienen que ver con la depresión son colores pues más oscuros, por ejemplo, lo representa como el negro, el azul, el verde agua. Y del otro lado, del lado de la felicidad, se puede ver el amarillo, el color como naranja y el color rojo. Así representan cómo el cuerpo somatiza o cómo el cuerpo empieza a vivenciar las emociones. Por ejemplo, la ansiedad, podemos ver aquí claramente bueno, esta es una aportación también por otras teorías. Nos dice que la ansiedad afecta principalmente al intestino. La ira debilita el hígado, el miedo afecta los riñones, la preocupación debilita el estómago. Fíjense, pensemos en la ansiedad. Se han fijado que luego dicen, es que yo ando bien angustiada y hasta ya me dio colitis, ya todo lo que termina en itis, ya hasta ni siquiera, ya hasta siento reflujo y bueno, un montón de síntomas, ¿no? Bueno, la preocupación debilita el estómago y la pena debilita los pulmones. Ahí también William Reich es otro, este, psicólogo que tiene su teoría de la somatización y nos dice, por ejemplo, que las personas que tienen asma, justamente él lo coloca así, que las personas que tienen asma tienen un montón de circunstancias reprimidas, pues emocionales, relacionadas con el llanto, con el dolor, con la tristeza. Ok, bueno, entonces vamos a ahora a colocar todas las partes que están arriba, que es ansiedad, rabia, miedo, disgusto, tristeza, una persona que se mantiene neutral, amor, orgullo, desprecio, vergüenza y envidia. ¿En cuál de estas emociones pueden ver lo que es los colores que son cálidos y que son más acercados a la felicidad? ¿En dónde lo pueden ver? Hay una combinación, ¿se fijan? Por ejemplo, en la vergüenza hay ciertos acomodos de que hay depresión y hay felicidad. En la tristeza podemos ver el rojo, que hay una activación, pero la mayoría del cuerpo que se vive triste, se vive pues en una activación emocional, pero como más apagada. ¿Ok? Voy a pasar a la siguiente diapositiva porque el tiempo ya se nos fue a volar. Ahora, en la topografía corporal, aquí lo voy a empezar, me voy un poquito más rápido, pero no, espero yo que no menos eficiente, más o menos que unos 5 o 10 minutitos aproximadamente, ¿verdad? Súper bien. Ahora, en la topografía corporal o bueno, el atlas del cuerpo y desde esta aportación, aquí explica la psiquiatra Rosa Molina, justamente que la mayoría de las emociones básicas, como por ejemplo el enfado, el miedo, la tristeza, se localizan en la cabeza y en la parte superior del cuerpo, cerca de los órganos vitales. Por ejemplo, aquí podemos ver cólera, miedo, disgusto y felicidad.
¿ok? A diferencia del resto de las otras emociones que tienen justamente estas tonalidades, la felicidad se experimenta casi en todo el cuerpo. Aquí quisiera poderles preguntar, cuando se sienten bien felices, no empiezan a sentir, y así como a lo mejor hasta, fíjense, voy a poner hasta un ejemplo, este, resulta que entonces ves a aquella persona con la que te sientes súper favorable, que te sientes súper, que vibra súper en energía súper bien, y aquella persona, y no necesariamente quiere decir que es una relación de pareja, ¿eh? Porque puede ser hasta una relación con una persona laboral, una persona social. Y entonces ustedes se sienten súper conectadas, hombre-mujer o mujer-mujer, hombre-hombre, súper conectadas en la relación, y cada que ves a esa persona te sientes contenta, te sientes feliz. ¿Cómo sientes que tu cuerpo fluye? ¿Cómo no sientes como hasta calor, así como que hasta te emociona y empiezas a sentir calor y pareciera que todo tu cuerpo se activa? Entonces, fíjense qué tan importante tiene que ver, aquí voy a poner un ejemplo de lo que ya mencionamos, qué tan importante es que puedas hacer límites, que empieces a gestionar tus propios límites. Si aquellas personas que no nutres mucho y no existes como de forma favorable, qué importante es que autogestiones relaciones. Ay, como que sentí que me caló algo. Si me da chilito, se sintió. Qué importante es que puedas sentir que en aquellas relaciones que coexistes en grupo, pues te nutren, te favorecen. ¿Te fijas cómo tiene una narrativa psicocorporal? Bueno, ahora vamos a la siguiente diapositiva. Aquí podemos ver tristeza, sorpresa, neutral, ansiedad y amor. Los miembros superiores muestran mayor activación justamente aquí en la tristeza, en emociones que implican aproximación con enfado y alegría, mientras que la desactivación de miembros en lo de la tristeza se ve, por ejemplo, al nivel de los pies. Y si lo pudiéramos como de alguna forma relacionar, ¿te has fijado cómo cuando ves a una persona en situación que se siente deprimida, que se siente triste, cómo camina, por ejemplo? Si empiezas a revisar cómo, y que tú dices, bueno, ¿cuál es la narrativa? ¿Cómo está? Si yo quiero empezar a dar lectura de que mi compañera de vida o mi compañero de vida, pues está, pues a lo mejor ya lo ves así como cabizbajo, cabizbaja, y que su forma de caminar, pues es como muy pausada. ¿Estará triste o estará pensativa? ¿Estará pensativo? Es decir, nuestra narrativa nos dice mucho. Bien. Y si pensáramos como en el tema de la tristeza, se fijan que se activa como al nivel de donde están los pulmones y entonces podríamos decir que pues sí tiene como cierta relación en lo que nos dice William Rich, ¿verdad? Que los pulmones, este, que los pulmones, ¿cómo podría decir? Depositan la tristeza. Bien, y el llanto reprimido. Ok, y acá dice, ¿y qué sucede en el caso del hambre? La respuesta es muy parecida a la de la felicidad, excepto que hay menos activación de los miembros inferiores, pero además con mayor activación de zonas genitales. ¿Ven? Aquí se puede ver. Según la teoría, algunas teorías psicológicas dicen, por ejemplo, en el tema de la identidad de alguna persona que eligen, que la identidad sexual, por ejemplo, se coloca en toda esta construcción, aquella que dice, bueno, porque es muy diferente la identidad de género a la identidad sexual. ¿Ah? Y aquella que dice, bueno, es que a mí mi gusto, mi identidad sexual tiene que ver con personas del mismo sexo, con personas del sexo opuesto, o con, independientemente de a tu elección. La identidad sexual se vive desde un lugar de identificarte en esta conexión mental, emocional y sexual con alguna persona, desde la psicología. Pero si rascamos un poquito ahí, no necesariamente el amor existe en la integración exclusivamente de la sexualidad. En esta diapositiva podemos ver la depresión, el desprecio, el orgullo, la vergüenza y la envidia. Fíjense cómo la envidia se acompaña mucho de colores muy oscuros. ¿Se fijan? Abajo podemos ver el azul, el negro, el rojo. La activación está al nivel superior y pues, ¿qué se puede decir de la cabeza? ¿No? La envidia ahí tiene un trabajo, pues, yo creo que lamentable en el cuerpo humano. El miedo, la tristeza y sus respectivas variantes clínicas a largo plazo, como la depresión y la ansiedad, pues presentan desactivación. Ahora,
Pensemos en la narrativa histórico-corporal de una persona que por años se vive envidiando muchas circunstancias que no puede tener. ¿Creen que esa persona pueda lograr enfermarse de acuerdo a estas teorías? Pues definitivamente sí. Vamos más. Ahora, con esto empiezo ya a cerrar lo que hemos venido charlando. Según Reed, en 1994, nos dice que la emoción tiene tres funciones principales, que una es funciones sociales, funciones adaptativas y funciones motivacionales. ¿Por qué vamos a mencionar estos círculos, compañeras y compañeros? Porque si estamos hablando que una forma de prestar atención a nuestro cuerpo, a nuestra narrativa histórico-corporal, necesitamos prestar atención y convertir a nuestras aliadas a las emociones para no, por ejemplo, no permitir que la envidia se apropie de un cuerpo, por ejemplo, hay que prestar atención a cuáles son las funciones de las emociones. En el ámbito social, bueno, vamos a mencionar primero las funciones adaptativas. Son aquellas, por ejemplo, que te permiten, las emociones, viéndolas desde un lugar, cómo te favorecen a la hora de adaptarte, te permiten gestionar tu emoción. Cuando la descubres, bueno, resulta que en esta circunstancia me siento enojada, no estoy de acuerdo en la forma en cómo me están hablando, o a lo mejor hasta las funciones que me están poniendo, porque pues posiblemente me van a ocasionar estrés porque no es mi área donde yo soy de habilidad, por ejemplo, puede ser un área de oportunidad de aprendizaje, pero entonces me estoy sintiendo a lo mejor no tan reconocida. Y entonces reconozco la emoción que estoy sintiendo y entonces la uso para tener una función adaptativa, ¿verdad? Gestiono mi comportamiento ante la emoción que estoy sintiendo y entonces elijo cómo va a ser mi respuesta ante esa emoción, es decir, mi conducta, qué tanta energía, cómo voy a canalizar mi energía personal, voy a tener justamente un desenlace de esa emoción en el ambiente y entonces yo voy a elegir, fíjense, esto es súper importante. Yo elijo cómo voy a existir hasta en una relación conflictiva. ¿Verdad? De pronto resulta que se está dando un tema muy desfavorable y entonces posiblemente ya haya violencias en ese entorno. Y entonces, si yo me gestiono de forma favorable emocionalmente, voy a tener una función adaptativa. Puedo yo salir sin ninguna riesgo latente de esa discusión o de esa circunstancia que se está viviendo, gestiono mi ambiente y entonces mi objetivo es claro. Yo voy a salir de todos los procesos y voy a transitar de forma favorable y posiblemente, esperemos que así sea, ante circunstancias que son de riesgo y que no son tan favorables, logremos dimensionar una resignificación favorable en un aprendizaje de aquello que se vivió. Si de pronto de aquello que se vivió no se puede colocar de forma favorable o no se sabe cómo colocar de forma favorable, va a ser importante que escuches la narrativa de tu cuerpo para poder atenderte. Si de pronto ante una circunstancia tú dices, me siento sumamente cansada, me siento desgastada, me siento a lo mejor hasta devastada ante esta circunstancia, entonces generas cómo te puedes autocuidar, te atiendes a lo mejor a través del sueño, a lo mejor a través de una técnica de relajación, a lo mejor hasta necesitas después de unos eventos sumamente estresantes, a lo mejor hasta algunas inyecciones de alguna vitamina o algo, pero eso te va a permitir que tú justamente te puedas seguir manteniendo en una función adaptativa con el ambiente. ¿Ok? Las funciones sociales, pues tienen que ver con procesos de relación interpersonal, con comportamientos relacionados justamente de mi interacción conmigo y con el ambiente, con la comunicación de estados afectivos, es decir, las relaciones de pareja, por ejemplo. ¿Cuál es una función social de las emociones? Resulta que lejos de decir, ¿sabes qué? Por ejemplo, pensando en la venganza, ¿no? Ay, me la va a pagar porque hizo tal cosa y entonces yo ya le había dicho que no, por ejemplo, el círculo de la violencia, ¿no? Ahí, constantemente. No, y entonces me la voy a cobrar de tal forma totalmente desfavorable, compañeras y compañeros. Las emociones nos permiten reconocer si logramos una gestión favorable, cuál sería su función, justamente una función, cuál sería su función social, poder comunicar de forma asertiva y favorable aquello que estoy sintiendo para que la otra persona logre identificar y entonces podamos conectar socialmente y las relaciones se puedan favorecer. Y por decir algunas. Y las funciones motivacionales,
pues justamente aquellas emociones que empezamos a localizar van de acuerdo a mi filosofía de vida, van de acuerdo a aquella identidad consciente de cómo yo quiero que mi mente, mi cuerpo y mi espíritu coexistan conmigo misma, cómo elijo habitarme, y entonces voy tomando decisiones de cuáles, con quién y cómo son los límites que establezco para vivirme emocionalmente, y entonces me voy alejando de aquello que no me nutre, me voy alejando de aquello que me destruye, de auto me destruye, y entonces me empiezo a colocar de forma, en una identidad consciente, me empiezo a colocar en mí misma, compañeras y compañeros. No me coloco en los espacios, me autocoloco, es decir, me habito y me permito, yo soy quien elijo cómo voy a existir en los diferentes espacios, cómo voy a bordear y limitar los diferentes espacios, y entonces mi narrativa va a ser una justamente de autoconciencia hacia mí y hacia mi entorno. Voy a concluir con decir esta siguiente frase que a mí me ha favorecido y de alguna forma he descubierto en esta narrativa histórico-corporal personal y de alguna forma también visibilizada con narrativas que me han permitido otras personas poder dimensionar y trabajar es que se vuelve muy importante a la hora de existir y coexistir en este hermoso planeta Tierra, es poder volverte a localizar a ti mismo. En esta identidad consciente y en esta narrativa corporal, cuando vengan circunstancias que de pronto pueden irrumpir de forma que a lo mejor te mueven todo tu esquema, compañera y compañero, tu cuerpo es tu aliado porque tu cuerpo te va a decir qué está sintiendo, cómo lo está percibiendo. Le vas a escuchar esta narrativa y entonces te vuelves a localizar en ti mismo. El cuerpo es tu mayor aliado para volverte a localizar y permitir que entonces te vuelvas a reencontrar mente, cuerpo y alma. Y entonces, por mi parte, sería todo.